Caín y Abel, reflexiones sobre el primer conflicto humano. Bienvenidos a Vive el IA, Historias Inmortales, el rincón donde revivimos los relatos más impactantes y trascendentales de la Biblia, explorándolos con una mirada épica y reflexiva. Hoy nos adentramos en una historia cargada de tensión, emoción y profundas lecciones para la humanidad. Caín y Abel, el primer conflicto entre hermanos. Preparen su corazón y su mente, porque esta narrativa no solo nos transporta a los albores de la humanidad, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra naturaleza y nuestras elecciones. La historia de Caín y Abel nos sitúa en los tiempos inmediatamente posteriores a la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Este evento marcó el inicio de una nueva era para la humanidad, una era caracterizada por el trabajo arduo, el sacrificio y la adaptación a un mundo imperfecto. Adán y Eva, quienes habían vivido en comunión directa con Dios, ahora enfrentaban las consecuencias de su desobediencia mientras criaban a sus hijos. En este nuevo escenario, nacieron Caín, el primogénito, y Abel, su hermano menor. La Biblia nos dice que Caín se dedicó a trabajar la tierra, mientras que Abel cuidaba ovejas. Estos oficios, aparentemente simples, reflejan dos pilares fundamentales de las primeras economías humanas: la agricultura y la ganadería. Imaginemos por un momento ese escenario. Vastas llanuras sin ciudades ni tecnología, donde cada día era una lucha por la subsistencia. Caín, con sus manos cubiertas de tierra y sudor, cultivaba los frutos de un suelo que, tras la maldición del Edén, había sido declarado difícil de trabajar. Por otro lado, Abel recorría los campos con sus ovejas, enfrentándose al riesgo de depredadores y las inclemencias del tiempo. Aquí surge una de las preguntas más intrigantes de esta historia: ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? A primera vista, podría parecer que Dios favoreció a Abel simplemente porque su sacrificio consistía en un animal, algo que posteriormente se convertiría en un elemento clave de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la clave no radica en la naturaleza de las ofrendas, sino en el corazón con el que fueron presentadas. El texto bíblico deja entrever que Abel ofreció lo mejor de su rebaño con fe y sinceridad, mientras que la actitud de Caín fue diferente. Tal vez su sacrificio estuvo marcado por el orgullo, la apatía o una falta de entrega genuina. Este detalle nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿Cómo actuamos cuando damos algo a los demás o incluso a Dios? ¿Lo hacemos con sinceridad y amor o simplemente por cumplir con una obligación? Cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, su reacción fue de enojo y tristeza. En lugar de examinar su corazón y buscar mejorar, Caín permitió que la envidia y el rencor lo consumieran. En este punto, Dios lo confrontó con una advertencia clara y poderosa. Si haces lo bueno serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando como una bestia lista para devorarte. Tú debes dominarlo. Estas palabras resuenan como una advertencia universal sobre la naturaleza del pecado. En la Biblia, el pecado a menudo se personifica como algo activo, algo que acecha y busca dominar al ser humano. ¿No es esta una lucha que todos enfrentamos? Ese momento crítico en el que debemos decidir si dejamos que nuestras emociones negativas nos controlen o tomamos las riendas de nuestro comportamiento. Dios no estaba castigando a Caín en este punto, le estaba dando una oportunidad de cambiar. Este detalle nos habla de la paciencia divina y del deseo de Dios de que tomemos decisiones correctas, incluso cuando fallamos inicialmente. A pesar de la advertencia, Caín no escuchó. En un acto de violencia impulsiva, invitó a Abel al campo y lo mató. Este fue el primer homicidio registrado en la historia de la humanidad, un acto que no solo destruyó una vida, sino que también fracturó la relación entre el hombre y su creador. La pregunta de Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel?, no era porque Dios desconociera la respuesta, sino porque quería confrontar a Caín con la gravedad de su acción. La respuesta de Caín: no lo sé. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Es una de las frases más impactantes de la Biblia. Esta pregunta no solo refleja la indiferencia de Caín hacia su hermano, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia los demás. ¿Somos guardianes de nuestros hermanos? ¿Cómo cuidamos de aquellos que nos rodean, ya sea nuestra familia, amigos o comunidad?
Dios declaró que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, y pronunció una maldición sobre Caín. Sería un errante, condenado a vagar por el mundo sin descanso. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios mostró misericordia. Colocó una marca en Caín para protegerlo de quienes pudieran intentar matarlo. Este acto nos habla del equilibrio divino entre justicia y gracia. Es interesante notar que, aunque Caín enfrentó las consecuencias de su pecado, Dios no lo abandonó por completo. Esta tensión entre juicio y misericordia es un tema recurrente en la Biblia y refleja la naturaleza compleja de Dios como justo y amoroso al mismo tiempo. La historia de Caín y Abel tiene paralelismos con muchas narrativas de otras culturas antiguas. Por ejemplo, en la tradición mesopotámica también hay relatos de conflictos entre hermanos. Estas similitudes reflejan un tema universal: la lucha entre el amor y la envidia, entre lo correcto y lo incorrecto. Además, las ofrendas y sacrificios eran comunes en muchas civilizaciones de la época, y a menudo se creía que la calidad del sacrificio reflejaba el estado del corazón del adorador. Esto nos recuerda que las lecciones de Caín y Abel trascienden el tiempo y el espacio y siguen siendo relevantes en la actualidad. ¿Qué nos enseña esta historia en el contexto de nuestra vida moderna? En primer lugar, nos desafía a examinar nuestras motivaciones. ¿Actuamos con integridad y sinceridad o dejamos que emociones como el orgullo y la envidia guíen nuestras decisiones? En un mundo cada vez más individualista, la pregunta de Caín sigue siendo pertinente. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? La respuesta, por supuesto, es sí. Todos somos responsables del bienestar de quienes nos rodean. Además, esta historia nos recuerda la importancia de dominar nuestras emociones antes de que nos dominen a nosotros. La advertencia de Dios a Caín es un recordatorio de que siempre tenemos una elección, incluso en medio de nuestras luchas internas. El relato de Caín y Abel no es solo una historia de tragedia, también es una historia de advertencia y esperanza. Aunque Caín falló en dominar su pecado, nosotros podemos aprender de su error. La Biblia nos ofrece un camino hacia la redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. Incluso cuando fallamos, Dios está dispuesto a extender su gracia y guiarnos hacia un mejor camino. Gracias por acompañarnos en esta jornada por los caminos de la Biblia. La historia de Caín y Abel nos desafía a reflexionar sobre nuestra naturaleza humana y nuestras decisiones diarias. ¿Qué enseñanza te deja esta historia? ¿Cómo podemos superar la envidia y el rencor en nuestras propias vidas? Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias inmortales. Hasta pronto, y que la sabiduría de estas historias nos inspire a ser mejores cada día.